Bien, la semana pasada estuvimos observando las influencias del cristianismo en sus orígenes que ayudaron a los cristianos para poder llegar sin tantos obstáculos, tantos problemas, a ser aceptado dentro de la sociedad del Imperio Romano. Una de estas culturas fue la cultura griega, por medio de por medio de la filosofía, por medio del idioma y por medio del espíritu. La otra cultura fue la cultura romana. La, el imperio le daba protección a todos los ciudadanos romanos por medio de los caminos romanos, la paz romana y el gobierno mundial de Roma. Del mismo modo, otra cultura muy importante que ayudó al crecimiento del cristianismo fue la cultura hebrea por medio de la diáspora, las sinagogas y las sectas judías. Desde el punto de vista humano, las causas del crecimiento del cristianismo después de la ascensión del Señor Jesucristo fue el declive del paganismo. Las religiones paganas no podían compararse con la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, y cada cristiano se convirtió en un misionero, y también los cristianos tenían la convicción de que solamente por medio de Jesucristo las personas podían salvarse, y no había otra forma de poder un ser humano alcanzar la salvación y la pronta venida de Jesús de Nazaret. Eso fue lo que contribuyó a la iglesia a predicar con mucha responsabilidad, con mucho fervor, el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, durante este periodo, es la figura principal, porque realiza tres viajes misioneros, funda varias iglesias en los centros más importantes del siglo primero. También la persecución al cristianismo se origina hacia los cristianos por diversas razones y adquirió tres formas. Una de estas, el antagonismo popular, los asaltos intelectuales, la persecución física. También la causa de la persecución del Imperio Romano al cristianismo surgió porque los romanos querían restaurar la antigua gloria del imperio. Finalizó la persecución gracias al edicto de tolerancia, uno del 311 y el otro del 313 del edicto de Milán. Después que cesa la persecución, se va a institucionalizar la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano. Surgieron algunas herejías. Entre estas herejías respecto a la persona de Jesucristo fueron los alogistas, que quiere decir Jesús no es el Logos. La otra herejía es el adopcionismo, que señala que Jesucristo es un hombre común y corriente, pero que en el río Jordán, cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, Dios lo adopta como su hijo y en ese momento se convierte en un hijo de Dios. Esa doctrina se conoce como la doctrina adopcionista. Y la otra herejía es el subordinacionismo. Jesucristo está subordinado al Padre, no es de la misma sustancia, naturaleza del Padre. Y la otra herejía que surge durante este periodo fue fue del modalismo. El modalismo considera o ve la unidad de Dios en términos numéricos. Es decir, dentro de la divinidad hay una sola persona, pero que se manifiesta de tres formas distintas. Se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu, pero no son tres personas, sino que es solo una persona. Esa es la herejía modalista. Los, los actuales solo Jesús son de estas herejías, el, o también conocido como el monarcanismo dinámico, o, perdón, monarcanismo modalista. Pero la más fuerte, la más poderosa, la que causó más estragos, la que hizo que toda la iglesia cristiana formaran un gran concilio ecuménico.
Fue el primer concilio ecuménico universal o general de toda la Iglesia, conocido como el Concilio de Nicea. Se enfrentaron a Arrio y tomaron la decisión de adoptar el credo de Atanasio, donde se reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas distintas, diferenciables, distinguibles, pero igual en sustancia, distinguible subsistencia, coeterno, coiguales, consustanciales. El credo de Nicea decía que el Espíritu Santo procede del Padre y juntamente con el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Pero el catolicismo romano después en un concilio local va a modificar ese dogma o ese símbolo de Atanasio, le va a agregar el filioque. ¿A qué se refiere el filioque? El Espíritu Santo procede también del Hijo, procede del Padre y procede del Hijo. Usted, yo no sé si usted lo considera tan importante, tan relevante, tan trascendental, si el Espíritu Santo proviene del Padre o del Hijo. No, pero la Iglesia del Oriente y la Iglesia Católica Romana, por esa palabrita, el filioque, se separaron en el año 1054, como lo vamos a ver ahora en esta clase. Pero es relevante, es muy relevante, muy importante. Los occidentales y las iglesias cristianas somos más dados a definir el dogma, a ser muy riguroso en cuanto a la comprensión del dogma. El hinduismo, el budismo, no le interesa mucho. El judaísmo tampoco. Los musulmanes, no, porque el- hay una multitud también, pero es superior en cuanto al dogma más que el judaísmo, pero menos que el cristianismo. El cristianismo sí tiene que existir una rigurosidad, una precisión absoluta en el uso adecuado de los términos para describir o definir a Dios. Bien, eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase anterior y lo que vamos a ver ahora es, una vez que haya finalizado esta clase, usted podrá explicar cuáles son los fundamentos de la Iglesia Católica Romana que permitió la adquisición del poder. También podrá relatar los factores que explican el desarrollo del monasticismo en el Occidente y enlistar los misioneros católicos durante la expansión o en el periodo papal. Todo eso es lo que vamos a trabajar en esta clase con la ayuda del Señor. Y como siempre, mis hermanos, a medida que vamos avanzando, usted puede ir planteando algunas preguntas, cualquier duda que tenga, que vayan surgiendo, o de lo que he leído en sus libros de texto también, me lo van planteando. Si aparece alguna palabra extraña que ustedes no dominen, no conozcan, no tengan problema de preguntarlo, porque yo, si no preguntan, yo voy a asumir que ustedes ya la conocen, y posiblemente primera vez que escuchan un término como ese. Bien, vamos a avanzar entonces. Aquí estamos, clase número 3. Perfecto. Buenas tardes, Buenas tardes, hermano Víctor, bienvenido. muchas gracias. Buenas tardes, hermano. Bien, aquí hemos visto anteriormente la época de la dominación pagana, desde el año 100 al año 325. En el año 325, un suceso muy importante ocurrió en la historia del cristianismo. El gran concilio de Nicea y la redacción y firma
de todos los cristianos del credo de Atanasio, el gran Atanasio. En ese sentido nosotros podríamos ser denominados atanasianos, pero nadie lo dijo así, pero o niceanos también, porque adoptamos la fórmula de Atanasio, el campeón del concilio de Nicea, el vencedor, el triunfador frente a la herejía arrianista, que fue muy poderosa la herejía arrianista. Y nosotros los evangélicos hemos adscrito a ese concilio. Y aunque nos opongamos mucho al catolicismo romano, también hemos adaptado del concilio de Nicea la revisión y la adaptación o el agregado que hizo el catolicismo romano en un concilio local, del Filioque. También hemos heredado el Filioque. Pero esas son nuestras raíces, son nuestras historias. Estamos estudiando nuestra historia. Y después del año 325 al año 1215 es el periodo del desarrollo papal de un obispo de las iglesias católicas. No existe una sola iglesia católica, existen muchas iglesias católicas. La iglesia católica de Jerusalén, de Antioquía de Siria, de Éfeso, de Constantinopla, de Alejandría, por ejemplo. Después va a surgir la de Etiopía, van a surgir la ucraniana, la rusa, la eslava, la caldea antigua, del sector de Babilonia y en Irak, la Armenia también, son todas iglesias católicas. Y muchas de ellas reclaman fundación apostólica y algunas con escrituras propias, apostólicas. Pero aquí vamos a estar limitados a hablar del occidente, de un obispado, y este obispado es el obispado de Roma, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Surge durante esta época una nueva relación con el Estado. Anteriormente el Estado era un perseguidor de la Iglesia cristiana, pero ahora ha dictado un edicto de tolerancia, el edicto de Milán, y ahora se hace cristiano, oficialmente se hace cristiano, en después del 325. Pero antes hubo otra nación que se hizo cristiano con anterioridad, que la Iglesia de Armenia. Cuando se hace cristiana la nación o este imperio, surgen algunas preguntas. ¿Quién debe gobernar la Iglesia? Algunos sostenían que es el Estado el que debe gobernar la Iglesia. Otro grupo estaba comentando que la Iglesia, por ser la representante de Dios, el soberano del universo, aquí en la tierra, es la Iglesia la que debe gobernar los asuntos también humanos, o debe gobernar el Estado. El Estado sería un sirviente de la Iglesia entonces. Y otros estaban argumentando de que la Iglesia debe transitar por una vereda diferente y aparte del Estado. Ambos son dos entidades, dos organizaciones, instituciones que deben estar separadas una de la otra. A medida que transcurre el tiempo, se van a adoptar una u otra política, en alguna zona geográfica y en otra. En el Oriente va a prevalecer la política de que el Estado gobierna sobre la Iglesia y es parte del Estado. En cambio, en el Occidente, en algunas ocasiones va a haber oposición y de pronto el Papa va a gobernar incluso la política durante un periodo cuando conquistan las tribus bárbaras, conquistan el imperio. Ellos son los que gobiernan, tanto política como religiosamente, y después son las personas que tienen las competencias, la legitimidad de nombrar y de poner a los reyes. Y después cuando surge el protestantismo, surgieron el mismo diálogo, problema. ¿Qué hacer? ¿Quién gobierna? Algunos fueron iglesias nacionales, la iglesia luterana, por ejemplo, la iglesia presbiteriana en Escocia, la iglesia reformada en Ginebra,
la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y otros van a ser de la Reforma Radical, los menonitas, los anabaptistas, los radicales, los místicos, los racionalistas. El Estado debe estar totalmente separado y no tiene que relacionarse en ningún aspecto con la Iglesia. A medida que surja el tiempo y avance la historia, se van a adoptar distintas medidas en cuanto a cuál va a ser esa relación entre la Iglesia y el Estado. Ya en esta época se vivió, cuando se va a institucionalizar la Iglesia cristiana, la institucionalización de la Iglesia. Hay un autor, un sociólogo, que el nombre es Max Weber, en uno de sus libros, La sociología de la religión. En ese libro, él habla, por aquí lo tengo, es un libro muy pequeñito. Yo recuerdo que andaba buscándolo hace tiempo y no lo encontraba. Y fui a la Biblioteca Nacional en Santiago, y quise sacarle fotocopia. Yo quería sacarle fotocopia completo porque era un libro importante. Y me dijeron solamente 20 hojas. Yo dije, voy a ver si sacarle 20 hojas, y después otro viaje, otras 20 hojas más, y así voy a estar viajando hasta haber fotocopiado completo el libro. Y al final lo conseguí en la Busca Libre. Es un libro muy pequeño. Ahí está. Pero un libro muy importante para cuando se estudia religiones mundiales. Se trabaja con uno de estos libros para la disertación. Pero muy pequeñito. Él habla acerca de la rutinización del carisma. Todos los que hacen trabajo de investigación del pentecostalismo, neopentecostalismo, por ejemplo, son fuentes primarias que se deben citar, deben estar incluidos dentro del trabajo de investigación. Él dice que los movimientos religiosos, mientras son espontáneos y no se han institucionalizado, crecen, se expanden, son dinámicos, se desarrollan rápidamente, pero tan pronto como comienza a jerarquizarse, a institucionalizarse, el carisma, se pierde el carisma, se produce la rutinización del carisma y comienza a estancarse el movimiento espiritual. Y pareciera que fuera así, pareciera, porque muchos han hecho ese trabajo de investigación basándose en lo que él señala, la rutinización del carisma, y han investigado y han concluido que después de 100 años los movimientos espirituales decaen. Y pareciera que tiene razón. Por ejemplo, el catolicismo romano, bueno, fue más tiempo, 300 años. Ocurre también con la Reforma Protestante, 100 años también. Después comienzan los movimientos evangélicos, también otros 100 años más. Y después vienen, después de los movimientos evangélicos, vienen los pentecostales, 100 años más. Y después comienza a rutinizarse el carisma, porque se comienza a institucionalizar la religión. El movimiento espiritual no crecen con el mismo dinamismo, con las mismas características que le dieron origen. Por eso surge después el movimiento carismático, los movimientos neopentecostales, las iglesias emergentes. Cuando se institucionalizan todos estos movimientos religiosos, surge otro nuevo movimiento espiritual que revitaliza la iglesia, que tiene estas mismas características, pero concluye su momento, su auge, cuando se produce la rutinización del carisma. Con excepción de algunas iglesias. Algunas iglesias, sin embargo, resisten este, este fenómeno que describe Max Weber de la reutilización del carisma, a pesar de la institucionalización de la denominación. A pesar de eso, el movimiento crece de manera extraordinaria. Es la iglesia, la Congregación Cristiana de Brasil. No sé si alguien ha escuchado de la Congregación Cristiana de Brasil. Aquí en Chile no es muy conocida, pero hay iglesias en todas partes del mundo. Esa iglesia crece a un ritmo muy acelerado. Y lo otro, esa iglesia es una iglesia pentecostal brasileña, endógena brasileña, una de las más grandes de Brasil, una de las primeras pentecostales, y ellos son calvinistas, a diferencia de todas las otras iglesias pentecostales que son arminianas, pero esta es calvinista. Y le dan mucho énfasis a la predestinación, de tal manera
que ni siquiera se preocupan de evangelizar, porque la gente llega sola, porque le dan ese énfasis a la predestinación. No televisan sus cultos, no tienen radio, televisión, algún tipo de publicidad, no tienen pastores tampoco, impresionante, los pastores se van rotando, que son ancianos, y hermano Víctor está haciendo preguntas, una pregunta, ¿no? Ok, ya, pensé que tenía el dedo levantado. El, Increíble eso de que no tengan pastores. Los pastores van rotando. No sé cuántos años, son 2 años, 3 años, me parece mucho, pero lo van rotando. Y los diezmos y las ofrendas, todo van a, a una fuente común de administración y se reparten, se distribuyen de acuerdo a las necesidades de estas iglesias. Por eso que pueden construir templos grandes, se caracterizan por las construcciones de templos gigantes de la Congregación Cristiana de Brasil, porque los recursos se distribuyen equitativamente. Puede estar en el campo, en la ciudad, la característica de la iglesia siempre va a ser lo mismo. Y también las personas que están a cargo de ese financiamiento también son ancianos y también son reelegidos, congregacionalmente o democráticamente. Lo van rotando. No siempre son iguales. Y están en todas partes del mundo, en África, en Asia, en todas partes del mundo. Son realmente y van creciendo, no como las otras iglesias pentecostales. Típica. Ellos son los que resisten a ese fenómeno de la rutinización del Caribe. Bien, hay una influencia secular durante esta época del periodo del desarrollo papal. La organización de la iglesia seguirá el orden imperial. El Papa, que se encuentra en Roma, por el hecho de vivir en Roma, ha adoptado algunas formas, algunas estrategias para una muy buena administración. Ellos se caracterizan por la administración extraordinaria. Y el modelo de la organización eclesiástica o del gobierno va a ser la misma que ellos conocen ahí en Roma. Al ver al emperador gobernando por muchas provincias, también el catolicismo romano va a adoptar ese mismo modelo de organización eclesiástica. Va a ser un gobierno monárquico, un gobierno imperial. El papa va a ser el emperador y los obispos van a ser los que están a cargo de las provincias de la Iglesia Católica de Roma. Después va a crecer y se va a requerir nuevos nombramientos. Después surgen los arzobispos. Están los obispos, papas, arzobispos, y no recuerdo los otros nombres que se le aplican al catolicismo romano. Pero es porque crecen mucho. Por lo tanto, requieren nuevos nombres, nuevos cargos, nuevas estructuras de organización eclesiástica. Durante el monasticismo, la gente interpretaba literalmente la exhortación de Jesucristo de dejarlo todo. Después de la influencia secular, la organización adopta el modelo imperial. Muchas personas se corrompen porque cuando se oficializa el cristianismo como la religión imperial, entonces muchas personas comienzan a ingresar a la fe cristiana pero sin estar convertidos. Son cristianos nominales, simpatizantes en algunos casos, y después van a ser cristianos culturales, pero cristianos comprometidos con la fe cristiana, realmente nacidos de nuevo, regenerados, no lo va a haber. Pocos, muy pocos. Y lo otro es que durante la época de la persecución, del año 100 al año 325, había un catecúmeno para educar y formar durante 3 años, otros dicen 2 años, entre 2 y 3 años. Un autor señala que fueron Bernardo Sánchez García, cuando habla acerca de la patrología, manual de patrología. Este es el manual muy bueno para enterarse de los padres de la iglesia. Este autor, en uno de sus capítulos, dice que los cristianos primitivos se demoraban 3 años en formar a un cristiano, en presentarlo como candidato al bautismo en agua.
Y él daba fe, después de ese periodo, de que su candidato que presentaba a la iglesia general, la iglesia local, era un cristiano auténtico y verdadero, y lo único que le falta para ingresar a la comunidad de fe es el bautismo en agua. Y ese hombre, 3 años esperando para su conversión, la mujer, 40 días, lo esperaban en Semana Santa, antes del gran día de resurrección, ya se comenzaba a prepararse, porque era el último año, 40 días. Se conoce como la cuaresma. Y después de los 40 días de ayuno, durante el día, después la última semana, que se conoce como la Semana Santa, lunes, martes y miércoles, comenzaba a los sitios en Jerusalén, donde Jesús había pasado la última cena. Bueno, diversos lugares donde tuvo Jesús la noche previa a su muerte, o durante esa semana. Y después, el día miércoles, creo que o el jueves, se bañaba, se daba el último baño, porque después los otros días no iba a tener tiempo para bañarse. El sábado amanecía, el sábado era una vigilia completa. Y después, cuando comenzaba a salir el sol en la mañana del día domingo, comenzaba a oficiarse las ceremonias del bautismo. Ahí él recibía su bautismo. Después de 3 años estar esperando, 40 días, una semana completa. Imagínense la felicidad de esa persona, ¿eh? De haber sido extraordinario. Se bautizaba y era la primera vez que tomaba la Santa Cena o la fracción del pan. Eso para él debió haber sido maravilloso. Pero era personal, había un catecúmeno formando a un cristiano. Lo preparaba para la fidelidad hasta la muerte. Es decir, lo preparaban para morir por causa de Cristo durante la persecución romana. Pero ahora ya no hay persecución. Ahora la gente se convierte en masa. Ahora ya no es un catecúmeno preparando a otro, sino que un catecúmeno preparando a multitudes al mismo tiempo. Es impersonal. Es una formación muy impersonal, son muchos. Y no tienen suficiente tiempo para educar a los cristianos. Antiguamente estaba con él permanentemente, era como su hijo espiritual. Pero ahora ya no, la instrucción es muy superficial. Toman Semana Santa, aprovechan para hablar acerca del Evangelio, Navidad también. Es un tiempo que se utiliza para hablar acerca de la encarnación de Jesucristo. Quizás por eso se explica el poco compromiso de los creyentes durante este periodo y no había gente convertida. Por lo tanto, el cristianismo se deterioró, se corrompió, se deformó, no había responsabilidad de los creyentes. Y los verdaderos creyentes comenzaron a ver a los cristianos como tibios espiritualmente, que no eran obedientes a la voz de Jesucristo. Comenzaron a leer la Sagrada Escritura. Si quieres ser perfecto, vende todo, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y algunos creyentes que tenían recursos económicos realmente hicieron eso. Los que heredaron tierra, propiedades, tomaron al pie de la letra, literalmente, el mandato de Jesús. Vendieron todo, se lo regalaron a los pobres y luego se convirtieron en monjes, como estamos viendo la figura acá. Él es un monje de la iglesia de Antioquía de Siria, que no es la católica apostólica romana, son sirios, de la iglesia de Siria. Y se fueron a vivir al desierto, a llevar una vida contemplativa, de devoción, de estudio de la escritura, en algunos casos lo que sabía leer. Algunos eran, muchos de ellos analfabetos, no leían la escritura, pero se dedicaban mucho a horas extensas de oración, tiempos prolongados de ayuno. Alguno dice, Justo González en su libro Historia del Cristianismo, que ellos ayunaban de lunes a sábado y solamente comían ellos una vez a la semana cuando iban a la iglesia. Y lo que la iglesia, los hermanos le daban ese día cuando iba al culto. Bueno, eso es lo que ocurrió, pero fue por el problema de la corrupción de la iglesia. Uno de los más famosos de estos ermitaños fue Antonio de Tebas, de mediados del siglo III. Desde los 20 años pasó los siguientes 86 años en una cueva. Todos los ingredientes para catapultar el sistema católico romano estaban o se encontraban unidos durante esta época.
durante el inicio del 325. El sacramentalismo que surge en el siglo segundo. ¿A qué se refiere el sacramentalismo? Los sacramentos son vehículos, medios, donde transcurre la gracia de Dios. En el catolicismo romano también enseñan que la salvación es por gracia y es por fe. Perdón, es por gracia. Añadí por fe, no es necesariamente la fe. Idealmente la fe, pero es por la gracia. Esa es la diferencia de nosotros. Nosotros es por gracia y por fe, pero ellos por gracia y no necesariamente por fe. Idealmente sí, la fe, pero no necesariamente. Porque la salvación se obtiene por el sacramento del bautismo. El sacramento es el vehículo de la gracia de Dios. Y el medio de gracia es una obra que realiza el Espíritu de Dios en la persona que recibe estos sacramentos. Realmente, los elementos que se utilizan como el agua realmente efectúan lo que está indicando, simbolizando, lo que está representando el elemento del agua. ¿Qué realmente ocurre cuando recibe el bautismo según el sacramentalismo? La regeneración, el nuevo nacimiento, la limpieza del alma, la santificación, la eliminación del pecado original. Los católicos romanos enseñan eso como dogma de fe, están en sus documentos. Aunque no haya fe, pero si hay una voluntad permanente, consistente en el tiempo de recibir el bautismo en agua, aunque no exista fe, idealmente fe, pero si no existe la fe, pero la voluntad persistente en el tiempo de recibirlo, se produce realmente lo que está simbolizando, que es el nuevo nacimiento. Ya eso surge durante el siglo segundo, el sacramentalismo. ¿Se entendió el sacramentalismo, verdad, mis hermanos? Como vehículos y medios por donde transcurre la gracia de Dios. Y también surge durante el siglo segundo el sacerdocio. En estos primeros 300 años surgen estos elementos que van a contribuir al crecimiento de la Iglesia Católica Romana, el sacerdocio. Los cristianos del siglo primero, de la Iglesia neotestamentaria, el modelo que van a utilizar para realizar su culto es el de la sinagoga. Hay un predicador, alguien que va guiando, dirigiendo la reunión. Hay un predicador que exhorta, predica la palabra de Dios, las escrituras. Hay exhortación de las escrituras. Hay lectura de las sagradas escrituras, varias lecturas. Hay cantos también, himnos y oraciones. Oración, cantos, lectura y predicación. Es lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Un lugar donde se predica, una especie de púlpito. Pero como surge el sacramentalismo posteriormente en el catolicismo romano por medio de los padres de la Iglesia, entonces se dieron cuenta que para impartir el sacramento del bautismo, la Santa Cena o la fracción del pan, se requiere una persona especial. No cualquier persona puede impartirlo. Tiene que ser una persona consagrada. Y si va a ofrecer la Santa Cena, también tiene que ser una persona preparada. Porque la Cena del Señor realmente se va a convertir el pan cuando se produce la oración de esa persona se va a convertir realmente en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y el vino realmente, esencialmente, se convierte en la sangre de Jesucristo. No exteriormente, pero sin embargo, interiormente, sustancialmente se convierte en la sangre y en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Pero debe hacerlo una persona consagrada, no cualquier persona. Entonces, y como ese es un sacrificio incruento, porque va a partir el pan que el cuerpo de Cristo va a llevar a cabo un sacrificio, entonces el sacrificio lo lleva solamente un sacerdote, el que puede hacer ese sacrificio. Por lo tanto, ahora surgen los sacerdotes. El lugar donde se predicaba
la palabra, donde se exhortaba las escrituras, allí se va a fraccionar el pan. Ahora ya no va a ser el lugar donde se expone la escritura. Ahora ese lugar se va a transformar en un lugar donde se ofrece un sacrificio incruento. Se vuelve a ofrecer a Jesucristo. Va a ser un altar entonces, en el altar donde se llevan a cabo sacrificios. Todo eso surge durante este periodo, porque en el Nuevo Testamento no vemos sacrificios. Vemos sacrificios de animales de la religión judía, vemos sacrificios de los paganos, vemos sacerdotes paganos, sacerdotes judíos, altares del judaísmo, altares del paganismo. Pero en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, no vemos ni altares, no vemos sacerdotes, no vemos sacrificios. Pero ahora en el siglo segundo ya comienzan a aparecer. Surgen de las influencias externas al cristianismo, por el sacramentalismo, porque ahora el que debe hacer este sacrificio de la cena del Señor debe ser un sacerdote. El gobierno ahora se va a convertir en un gobierno episcopal, donde hay una persona que dirige a varias iglesias. La rivalidad eclesiástica, la reunión mundial con autoridad que es el Concilio de Nicea y el poder del Estado secular son los ingredientes, el caldo de cultivo para fortalecer la pretensión del obispo de Roma. Eso vamos a ver ahora en los fundamentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los fundamentos, aquí ponga atención y vaya notando en sus apuntes los fundamentos del catolicismo romano. Recuerde que el catolicismo son varios. Aquí estamos estudiando el romanismo del occidente. ¿Por qué lo estudiamos? Porque nosotros provenimos de esta iglesia, de este obispado, de Roma. Aunque no le guste, así es. Aunque no nos represente, pero de ahí venimos, surgimos precisamente porque no estuvimos de acuerdo con ellos. Claro, no estuvimos de acuerdo con el sacerdocio, con el sacramentalismo, con el altar, nada de eso estuvimos de acuerdo. Por eso que nosotros los evangélicos no tenemos altar, no tenemos sacerdotes, no tenemos un sacrificio que ofrecer en el culto. Bueno, tenemos altar, pero en el sentido muy figurativo, muy figurado. Nosotros decimos, paz el altar, pero en ese altar, ¿cómo podríamos nosotros definirlo? Metafórico. No es literal porque allí no se lleva a cabo ningún sacrificio. Metafórico tendría que ser. En sentido figurado, simbólico, pero no es un altar real. Con el catolicismo romano tienen un verdadero altar, donde se realiza un sacrificio. Uno de los fundamentos del catolicismo romano fue la existencia de hombres muy capaces, personas muy capaces, hombres muy inteligentes, grandes administradores, que ejercieron un control y teorizaron también el fundamento de su control sobre la Iglesia del Occidente. Uno de estas personas fue Inocente I. Fue el primero en pretender jurisdicción universal para Roma con la base de la tradición de Pedro. Es decir, el apóstol Pedro fue el apóstol que tenía superioridad o supremacía sobre los otros apóstoles, porque siempre hablaba primero y representaba a los demás. Y, y el apóstol Pedro estuvo acá en Roma y gobernó la iglesia de Roma. Tuvo su sede, su trono, así se describe al Papa o a Pedro. Él estableció su trono, en esos términos, ¿eh? Su trono, increíble, el trono, donde gobierna alguien. Estableció su trono en Roma. Él fue el primer papa entonces de la iglesia, a la cual deben estar sujetos todos los demás creyentes. Y él tuvo sucesores. ¿Quiénes van a ser los sucesores de Pedro? Los obispos que sean nombrados allá en Roma. Por lo tanto, todos los obispos de Roma son los sucesores de Pedro
el apóstol supremo sobre los demás, el que tiene la supremacía. ¿Qué le parece la teoría de Inocente primero? No era tan inocente, ¿eh? Como estamos viendo, porque quiere poder, poder religioso, ¿eh? La religión como aspira al poder, necesitan poder. Los psicópatas, de hecho, buscan la religión para poder hacer mal. Los psicópatas buscan dónde gobernar. Se van a los colegios a gobernar, a controlar, a manipular, a hacer daño a los niños o a algún lugar donde tengan dominio de gente en los colegios. Se van también a los partidos políticos. Algunos han llegado al poder, ¿eh? Que han sido psicópatas criminales, como Stalin, como Hitler, por ejemplo, Mao Zedong, entre tantos otros. Son psicópatas criminales. Otros han llegado a la religión, cualquiera sea, mormona, testigo de Jehová, católicos romanos. El Karadima, por ejemplo, Karadima tenía esa característica de ser psicópata, de siempre controlar y dominar a la población. Bueno, cayó porque ellos no comunican verbalmente, comunican por los hechos que realizan. No estoy diciendo que estos sean psicópatas, pero lo que estoy diciendo es que estas personas lo que desean es, por el hecho de encontrarse en Roma, quieren ejercer control sobre todos los otros obispados que son autónomos. Inocente primero fue el primero. Pero sus pretensiones hay que justificarlas bíblicamente. No es suficiente una declaración, hay que justificarla por medio de la Biblia. Y León primero va a encontrar la justificación bíblica para los reclamos de Inocente primero. León primero, quien gobernó el año 440, 461, estamos en el siglo V. Observe, antes del año 402, 417, es decir, antes del siglo V, nadie, ningún obispo, reconoce al obispo de Roma como superior a los otros, ni el obispo de Roma reclama autoridad para sí mismo hasta esta época. Y va a encontrar, porque alguien dijo, la Biblia, observe la Biblia, aquí en este libro usted puede encontrar todo lo que desee, todo lo que quiera. Claro, hay que torcer muy bien el texto bíblico para hacer que diga lo que quiera. Pero si realiza una buena exégesis, ya, ya va a tener problemas de justificar sus declaraciones. Él va a interpretar Mateo. Tú eres el cuando Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios bendito. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahí tenemos un texto bíblico que justifica las pretensiones del obispo de Roma, de Pedro. A Pedro se le entregó las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién es el que tiene la llave del reino de los cielos ahora? Los obispos de Roma, los sucesores de Pedro. Y no solamente eso, también encontró otro pasaje bíblico en Juan, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Guarda, apacienta mis ovejas. ¿A quién le dijo que apacentara todas sus ovejas? A Pedro. ¿Y quiénes son sus ovejas? Todos los cristianos. Entonces Pedro es el obispo de todos los cristianos. Y como Pedro tiene un sucesor que son los obispos de Roma, todos los cristianos deben estar sujetos a Roma. Fácil, ¿eh? De interpretar esos pasajes bíblicos y hacerlos que coincida con las pretensiones de Inocente I. León I encontró esa justificación. En ese sentido, León I puede ser considerado como el primer papa de la Iglesia Católica Romana. En ese sentido, por reclamar la supremacía de Pedro y por justificarlo bíblicamente.
¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, parece que ninguna. Continuamos entonces. Ya. También el otro fundamento. El primer fundamento, hombres capaces. Inocente primero y León primero. El segundo fundamento del catolicismo romano, la posición geográfica. Los obispos de Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Éfeso, en sus disputas buscaban como árbitro al obispo de Roma, porque está alejado del oriente. El obispo de Roma se encuentra en el occidente. Estas iglesias son todas autónomas, mis hermanos. Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Éfeso, todas iglesias autónomas, con sus propios obispados, o patriarcado le denominan allá, o metropolita. Y como son autónomos, tienen sus zonas para ejercer su jurisdicción muy bien delimitada. Pero hasta el día de hoy hay conflictos por ese tema, de cuáles son las fronteras de la jurisdicción de una iglesia y otra. La iglesia de Antioquía tiene problemas con la iglesia de Jerusalén, porque hermanos de la iglesia de Jerusalén se fueron a trabajar a la jurisdicción de Antioquía de Siria, pero ellos no quieren pertenecer a, al obispo de la iglesia de Antioquía de Siria, quieren seguir siendo parte de la iglesia de Jerusalén, por lo tanto fundan una iglesia que corresponde al patriarcado de Jerusalén en una jurisdicción de Antioquía de Siria. Hace un tiempo atrás, algunos como 4 o 5 años atrás más o menos, se llevó a cabo un concilio ecuménico universal de las iglesias ortodoxas en Chipre. Y el obispo de Antioquía de Siria, parece que él no fue, o ruso, alguien de ese obispado no fue, porque tenían esos problemas de jurisdicción, que no se respetaban las jurisdicciones entre uno y otro, hasta ahora, hasta el siglo XXI. Por lo tanto, en esta época también tenían problemas estas iglesias, porque se encuentran todas juntas, en Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Éfeso. Para solucionar sus problemas buscaban a un mediador que estaba alejado de la situación y de la zona geográfica, era el obispo de Roma. Eso es lo otro. La otra razón por la cual la iglesia de Roma va cobrando importancia y va a pretender posteriormente la supremacía sobre todas las otras. Cuando llegue el momento van a decir, ustedes apelaron a nosotros para solucionar sus conflictos. Es decir, históricamente ustedes fueron los que nos pidieron ayuda a nosotros para mediar. Reconocieron nuestra autoridad, nuestra superioridad entonces jurisdiccional sobre ustedes. En realidad lo que estaban haciendo las iglesias era simplemente un mediador externo a la zona geográfica donde se encontraban las disputas. Del mismo modo como la guerra de, de Israel con Hamas, por ejemplo, buscan a un mediador que esté muy alejado del conflicto, pero para solucionar estos problemas internos. ¿No? El otro fundamento de la, la influencia o el predominio del catolicismo romano sobre las otras iglesias, que nunca lo ejerció sobre las otras iglesias, solamente en el occidente, fue el cambio de la capital imperial. Constantino, en el año 330, va a tomar la decisión de trasladar la capital del imperio de Roma y se traslada a Bizancio. ¿Dónde queda Bizancio? Esa era la antigua Bizancio. Después se convirtió en Constantinopla. Después cuando llegó el imperio otomano, le van a denominar Estambul. Hasta el día de hoy, Estambul, que fue antiguamente capital, ahora es Ankara en Turquía, pero esa es la antigua Constantinopla, la Estambul moderna. Allá se estableció Constantino, allá estableció su imperio, la capital del imperio romano. Esa fue la capital del imperio romano oriental, en el 330. Por lo tanto, ahora
el emperador, que antiguamente ejercía control de alguna manera sobre las iglesias que estaban dentro del Imperio Romano, y él era el emperador del Imperio Romano. Cuando hubo algún conflicto doctrinal, porque se tambaleaba la unidad del imperio, que era cristiano ahora, entonces convoca un concilio ecuménico que es el Concilio de Nicea. En ese sentido, él es el que tiene control sobre la iglesia. Y luego se va al oriente, se va a Bizancio. El obispo de Roma entonces ahora queda solo acá, sin, por decirlo de alguna manera, una autoridad superior o sin un contrincante o un igual que le impida la supremacía sobre las otras iglesias del occidente. Y cuando llegue el momento, los germanos, las invasiones germánicas, va a caer el Imperio Romano Occidental, 476. El obispo de Roma se convirtió realmente en el administrador, tanto político como espiritual, del Imperio Romano Occidental. Esos son todos los factores que explican el fundamento, el, el poder que va a adquirir lentamente el obispo de Roma. También gozaron de un prestigio político, tiene un prestigio político. Roma había sido el centro del mundo político por mucho tiempo, por varios siglos. Y como el obispo vive en Roma, en la capital, de prestigio del Imperio Romano, entonces él también tiene ese prestigio. Tiene el síndrome de la capital, del capitalino, porque vive en la capital del imperio, va a pretender representar a todos los cristianos. Esto ocurrió en una campaña política, no recuerdo si fue con Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, o Dardo Frey, con Piñera, no recuerdo con quién fue, pero con algunos fue. Y uno de las organizaciones evangélicas dijo: nosotros los evangélicos, estaba hablando por todos los chilenos, nosotros los evangélicos vamos a votar por tal candidato, era por uno del mal a la izquierda, de, por Frey parece que, o Bachelet, no recuerdo exactamente. Eso molestó a los de las regiones, a los pastores de las regiones. Y comenzaron los pastores de Temuco, de Valdivia, de otras regiones, a emitir algunas cartas diciendo que no nos representaba las declaraciones de un obispo porque pertenece a una organización nada más. No representa a todas, son muchas organizaciones y son todas autónomas también, de todas las regiones, Consejo Regional de Pastores. Y después ellos formaron una propia organización, Consejo Regional de Pastores, creo que le llamó, de Chile, a nivel nacional. Pero se desprendieron de este grupo que pretendía representar a todos los evangélicos en Chile, que era de la mesa ampliada, fue de la mesa ampliada. Yo creo que ustedes conocen al que representa la mesa ampliada en Santiago, pero siempre tienen problemas con él porque es parte de un partido político o está inclinado hacia un partido político, y en algunas declaraciones pareciera que representara a todos los evangélicos en el país. Bien, acá ocurre algo similar. El obispo de Roma, por vivir en Roma, en la capital, pretende tener control o representar a todos los cristianos del Imperio de Roma. El otro fundamento del catolicismo romano, la historia y la tradición. La tradición de que Pedro gobernó la iglesia romana se reclama solamente en el siglo V, pero muy difícil de determinar o de definir o justificar históricamente aquello, de que Pedro gobernó la iglesia de Roma, muy difícil. No se puede justificar, no hay documentación que indique o sugiera
esa remota posibilidad. De que murió allí, sí, pero de que gobernó la iglesia, en absoluto. León I fue el que estableció la base de la teoría papal. Ya estuvimos viendo los textos, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti son entregadas las llaves del reino de los cielos, apacienta mis ovejas, fue él, León I. Y también ellos se destacaron, los obispos de Roma se destacaron en la sabiduría doctrinal. Fueron defensores de la sana doctrina frente a las herejías. Bueno, se repite otra vez la sana doctrina. Acá me estaban preguntando los hermanos a qué se refiere la sana doctrina, porque toda la iglesia dice nosotros predicamos la sana doctrina, pero ¿qué es realmente la sana doctrina? Bueno, acá en este sentido lo vamos a utilizar para referirse a la ortodoxia cristiana frente a las herejías. ¿A qué herejías se enfrentaron los cristianos de esta época y los obispos de Roma? En el Oriente se manifestaron varias controversias cristianas. Quizá en el Oriente se manifestaron estas herejías por el uso del idioma griego, lo más probable, porque el idioma griego le da más facilidades para las especulaciones teológicas, filosóficas, más especulativas, es mucho más abstracto, más metafísica. Comenzaron a hacerse preguntas acerca de la esencia, de la naturaleza de Dios, y por la cultura también, la cultura de griega es una cultura, o de Bizancio, perdón, los bizantinos de Constantinopla son muy dados a la especulación teológica en esta época, siglo cuarto, siglo quinto. Algunos señalan que en Bizancio o Constantinopla una persona iba a comprar pan y el panadero comenzaba a discutir temas teológicos, por ejemplo, hablaba acerca de la generación eterna del hijo. Y después se iban a una verdulería. Y allá el que trabajaba en la feria discutía sobre la unión hipostática. Después se iba a la carnicería, el carnicero se ponía a discutir acerca de la consustancialidad del Espíritu Santo con el Hijo y el Padre. Es decir, cada uno de los que vivían y trabajaban en distintos oficios ahí en Constantinopla quería discutir con alguien temas teológicos. Quizás por esa razón puede ser que las controversias heréticas se produjeron allá. Tres específicamente controversias heréticas se produjeron en el Oriente, de idioma griego. En cambio, la iglesia del Occidente, el idioma latín. Una de estas controversias fue el apolinarismo, de Apolinar. No sé si lo habrían escuchado anteriormente, mis hermanos. Por favor, si no lo han escuchado nunca, me dicen. Apolinar, o la doctrina herejía apolinarista. No, yo nunca, mi hermano. Por acá tampoco. Nada, mucho Bueno, menos. bueno. ¿Qué es eso, Apolinar? Se come. ¿Qué será Apolinar? El buen Apolinar decía que Jesús, el logos eterno de Dios, siempre ha estado presente, siempre ha existido, es eterno, increado, pero fue una especie de... se le preparó un cuerpo a él en el vientre de María y el logo fue introducido a ese cuerpo. Pero es el logos eterno de Dios, Jesús, el Cristo, viviendo dentro de un cuerpo humano, que es extraído de María, por supuesto. Pero el Hijo eterno de Dios no es hombre, sino que es Dios que está vestido de un ropaje humano. La cáscara es humana, pero no es 100% humano. Es muy similar a una posesión de un león, por ejemplo. Yo poseo a un león. Si yo tomo posesión de un león o me encarno en un león,
el león dejará de comportarse como león y comenzará a comportarse como lo que es, un ser humano que se ha encarnado, se ha metido dentro del león. Pero ya no es león, es un ser humano que está dentro de un león. Algo así ocurre con Jesucristo. Jesús es eterno, hijo de Dios, pero que utiliza un cuerpo nada más humano, pero no es humano, solamente divino. Esa es una herejía. Apolinar fue el que propuso esa herejía. En el Oriente, en las iglesias del Oriente, los que son dados a la especulación filosófica, teológica, y los términos le dan herramientas para esta especulación, pero no lo vamos a condenar como herejes. Bueno, fueron condenados, pero hay que entenderlo, ellos no tienen una doctrina como la que nosotros hemos heredado. Y de hecho, la doctrina se va a precisar gracias a la herejía. Si la herejía no hubiesen surgido, nosotros no hubiésemos sabido cómo es la esencia de Jesucristo. Después aparece en el Oriente otro hereje, que es Nestorio o Néstor. ¿Qué decía Nestorio? María, decía Nestorio, María es la madre solo de Jesús, el hombre, pero no es la madre del Hijo de Dios. Se puede decir de María la Cristotocos, pero no se puede denominar a María la Teotocos, que significa Cristotocos, engendradora de Cristo, pero no se puede emplear el término Teotocos, engendradora de Dios. ¿Qué opina con respecto a lo que decía Nestorio, mis hermanos? María se puede decir solamente la madre de Jesús, el hombre, de Cristo, el hombre, pero no se puede decir la madre de Dios, solamente la madre de Jesús, el hombre. Mi hermana, es que yo opino que, por ejemplo, la madre de Dios, o sea, Dios es un concepto que abarca las tres personas de la Trinidad. Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Por lo tanto, decir que es engendra a Dios es como incluir a todas las personas de la Trinidad, yo digo. Muy bien, muy bien. ¿El hermano Félix? Pero acá entiendo que dice que eh, Teo Cristo Toco, decía usted, ¿cierto? Que es Cristo Tocos, sí, Cristo Tocos. María es la madre, la engendradora de Cristo, la pero ma- no el claro, hombre, pero no es la engendradora de Dios. claro. En la discusión, lo que decía Nestorio era solo limitado a la persona de Jesucristo, no del Padre ni del Espíritu Santo, solo de Cristo. Bueno, hay una realidad en eso, o sea, en el sentido de que Dios es antes de los tiempos, el principio y el final, o sea, no hay nada antes ni después de Dios. Muy Eh, bien. Es un problema, ¿eh? Es un problema definir. Nestorio y la iglesia de esa época tuvo ese problema de explicarlo, cómo pero, es Dios en sí mismo. pero la pregunta que me hago ahora, ellos siguen con un rezo muy practicado, la Iglesia Católica, donde proclaman a María como la Madre de Dios. Muy bien, muy bien. Y nosotros los evangélicos también, ¿eh? También, nosotros no, se realizó un concilio, no sé cuál fue el concilio Calcedonia, Constantino, uno de estos concilios. Él determinó a Nestorio como hereje, es decir, María no es solamente la engendradora de Jesús el hombre. Porque ¿cuál es el problema de Nestorio? Separaba a Jesús el hombre de, de Cristo, o no sé cómo decirlo, separaba al hombre, lo separaba del divino, de la persona de Jesús. Es decir, uno es un humano
y el otro es divino, y lo dividía. De María solo engendra a Jesús el hombre, pero no puede engendrar a Jesús el eterno Hijo de Dios. El problema radica ahí. Y ahí estaríamos, sí, hermano Pablo, una ¿Sí? consulta. Ahí, si nosotros, bueno, estaríamos negando o se estaría negando, de acuerdo a esta herejía, se estaría negando que Jesús es hijo de Dios. Es decir, nosotros creemos que fue engendrado, es decir, es tanto Dios como fue humano, tanto como Dios. Mm. Sí, es problemático ese tema. Algunos lo consideraron así. Está negando la divinidad de Jesucristo entonces. Claro. Pero Nestorio es complejo porque lo que hemos heredado han sido lo que otros han escrito de Nestorio. Pero como han escrito es, la acusación en Nestorio es que dividía primero a Jesús, el hombre, de Jesús, Dios. Es el problema. Y la doctrina correcta es que la naturaleza humana y divina de Cristo son indivisibles. Pero ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión que son indivisibles? La naturaleza humana y divina son indivisibles. Gracias a la herejía de Nestorio. Si no hubiese estado Nestorio, todavía no hubiésemos definido cómo es la esencia de Jesucristo. La naturaleza humana y divina de Cristo son indivisibles. Y la otra acusación de Nestorio es que dentro del cuerpo humano de Jesús, dentro de ese cuerpo humano, hay dos personas. Una persona hombre y la otra persona divina. Ahí hay otro problema más. Es decir, dentro de una persona hay dos personas. Dentro de un cuerpo humano hay dos personas. Una persona divina y la otra persona humana. Qué complejo la situación. Esa es la otra acusación que le plantearon a Nestorio. Y la herejía correcta es que la naturaleza humana y divina son indivisibles. No son dos personas. Y la naturaleza divina de Jesucristo no se separa de la humana, sino que se suma, la naturaleza humana se suma a esa naturaleza divina. Ese Jesús entonces, ese Jesús es Dios, el que nace del vientre de María es Dios. Pero ese hombre siendo Dios, es hombre precisamente porque extrae su naturaleza de María. Por eso se puede decir que María es la madre o la engendradora. Por supuesto, se está pensando acá de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Por eso se puede decir con propiedad que es la madre de Dios, porque la persona que sale de ahí es Dios. Y es madre de él porque él es hombre, pero esa humanidad lo extrajo de María, porque ella engendró esa naturaleza humana de Jesucristo de ella. Pero como son indivisibles, no se puede separar, entonces por eso se puede decir con propiedad, sin problemas, que la madre de Dios son la Teutocos. Esa doctrina surge en el Oriente, también en el Oriente, son muy dados a la especulación. El Eutiques, otra de la herejía que surge en este periodo, Eutiques. Eutiques siempre enfatizado en la esencia de Jesucristo. Apolinar decía que Cristo se vistió de un cuerpo humano nada más, pero que no era humano. Nestorio, dentro del cuerpo humano, habían dos personas, una humana y divina. Y Eutiques dijo que Jesús tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero que la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana y ahora solamente tiene una sola naturaleza y esa es la naturaleza divina. Es monofisita. También surgió en el occidente, en el oriente. Increíble, ¿eh? ¿Quiénes son los que se van a oponer a esta herejía de Apolinar, de Nestorio, de Eutiques? Los más destacados van a ser los obispos de Roma. Ellos van a defender las herejías. Pero en el occidente surgen menos herejías. Quizás porque sea mucho más práctico. Recuerden, son romanos, latinos. Puede ser por esa razón, pero son más dados, son mucho más prácticos que los del oriente. Pero surge una herejía también. La herejía que surge en el, en el occidente es la de Pelagio. Pelagio es práctico. La herejía que él promueve es una herejía
que surge por sus preocupaciones pastorales. Él es un pastor, un teólogo, claro, pero es un pastor. Él quiere realizar una teología práctica, una teología pastoral. B, en el siglo V nos encontramos con Pelagio, que en la iglesia cristiana, y coincide con el hecho de la institucionalización de la iglesia cristiana, coincide también del momento de la corrupción de la iglesia cristiana. Él vio que había muchos cristianos que estaban corrompidos, decían que eran cristianos, pero sin embargo no estaban actuando como cristianos. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pelagio? Vamos a tratar de enseñar a los hermanos de la iglesia cristiana a vivir una vida digna de un cristiano, una vida santificada, no como ahora que son personas mundanas en realidad, pero que se dicen ser cristianos. ¿De qué manera va a resolver el problema que él vio, diciendo que el pecado de Adán y Eva solo le afectaron a él, no a sus descendientes? Por tanto, no tenemos un pecado original, no hemos heredado una naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Nosotros pecamos no porque hay una inclinación de nosotros, inherente a nosotros, naturalmente dentro de nosotros, a desobedecer a Dios, sino que voluntariamente nosotros tomamos la decisión de pecar. No somos pecadores por naturaleza, no tenemos ninguna infección de pecado ni pecado original. Podemos guardar todos los mandamientos de Dios con simplemente desearlo, sin ayuda externa ni sacrificio vicario de Jesucristo, por ejemplo. Podemos ser salvos solamente por medio de las obras. Eso fue lo que enseñó Pelagio. Pero observe, Apolinar, Nestorio y Eutiques son especulaciones metafísicas, están discutiendo acerca de la esencia de Jesucristo. Y Pelagio es más práctico. Él quiere que la gente, los cristianos, vivan vidas conforme a la fe cristiana. Y bueno, él también fue declarado como hereje de la iglesia cristiana. Pero surgen más herejes en el oriente que en el occidente. En Izum teníamos un compañero que era un pastor de una iglesia, Asamblea de Dios creo que era calvo, y a él le decían Pelagio. Cuando estudiamos esta herejía, le decían Pelagio. Bien. Esas son entonces los fundamentos del catolicismo romano. Prestigio político, historia, tradición, sabiduría doctrinal. Veamos un resumen antes de pasar a la siguiente parte de la clase. Los fundamentos del catolicismo romano que van a servir para catapultar el prestigio de Roma y luego en un momento reclamar jurisdicción, supremacía sobre todas las otras iglesias, incluido sobre el poder político, van a ser la existencia de hombres capaces, como Inocente I, León I, la posición geográfica también, porque vivía en el Imperio Romano, en la capital del Imperio Romano. Cambio de la capital imperial, Constantino se traslada a Bizancio, después le cambió el nombre a Constantinopla, en el año 330. Va a quedar solo entonces el obispo de Roma, y después se va a convertir en el administrador político y religioso. El prestigio político también que tiene en Roma, por ser la capital histórica del imperio. La historia y tradición también. Pero esa historia y tradición es muy problemática. Después vamos a ver algunas oposiciones y eso va a ser lo que se va a llamar la atención de esa pretensión, la historia y tradición. No se puede justificar históricamente. La sabiduría doctrinal que manifestaron los obispos de Roma, sí, eso es verdad. Ellos fueron los defensores de la sana doctrina o de la ortodoxia frente a las herejías de Apolinar, de Eutiques, de Nestorio y de Pelagio. De Pelagio era de su zona geográfica latina. Perfecto. Después de haber visto los fundamentos del catolicismo romano, ahora vamos a ver cómo es que el catolicismo romano se expande territorialmente o geográficamente. Una de estas razones fue por medio de las invasiones de los germanos, tribus germanas. Son muchas tribus germánicas. Algunos son francos, anglosajones, alamanes, lombardos,
alamanes, otros grupos también, entre otros. Unos también son otros, pero son muchos. Hablan distintos idiomas. Por ejemplo, los francos, de ahí viene el idioma antiguo francés. Anglosajón, el idioma inglés. Alamán, el antiguo idioma alemán de Austria, Suiza. Se establecieron también en otros lugares. Los lombardos se van a establecer en Italia. Y así, varios grupos germánicos. No, yo pensaba que era una sola lengua, pero son varios dialectos. Cuando se habla de tribus germánicas, se refiere a una pluralidad de naciones. Podemos decir naciones, porque tienen idiomas distintos. Pero germano, quizás la religión, no estudié mucho la religión de estos pueblos germánicos. Hay dioses principales, Thor, por ejemplo, es uno de ellos. No recuerdo el otro dios, típico de las tribus germánicas. Pero son plurilingüistas. Cada una de estas tribus habla distintos idiomas, pero todos son clasificados como tribus germánicas. ¿Por qué las tribus germánicas van a ayudar a la expansión del catolicismo romano? Porque hubieron algunos monjes que predicaron el evangelio anteriormente a estas invasiones, se hicieron cristianos, aunque eran arrianistas, pero eran cristianos de alguna manera. Y después, cuando llegan a este territorio donde está el Imperio Romano, toman control del imperio, conquistan los territorios, pero sin embargo se someten al catolicismo romano, al catolicismo niceno. Reconocen la autoridad papal como la autoridad religiosa, le brindan protección militar, le regalan también los terrenos, y ellos van a ser los defensores luego del papado. Si el imperio del Oriente, el emperador romano del Oriente, quiere tener control sobre nosotros, sobre la Iglesia Católica del Occidente, ahí van a estar dispuestas las tribus germanas a defenderlo. Le dieron territorios, le dieron protección y ellos van a reconocer la autoridad del obispo de Roma. Esos van a ser los beneficios de la invasión de las tribus germanas. Y también otro de los factores del crecimiento de la iglesia cristiana fue el movimiento monástico o el monasticismo. ¿Quiénes quiénes eran estos monjes? Eran monjes célibes, algunos vivían solos, los ermitaños, otros eran los cenobitas que vivían en comunidades. ¿Cuáles son los factores que explican el desarrollo de este movimiento? Ya lo habíamos visto anteriormente, los ejemplos de la vida de la ascética de los orientales. El ascetismo, ¿qué es lo que es el ascetismo, mis hermanos? No sé si eh, conocen el asceta o el ascetismo o la práctica ascética. Es como llevar una vida sin los placeres de este mundo, ¿puede ser? Muy bien, sí, correcto. Esos son los ascetas o el movimiento ascético. Son personas que tratan de consagrarse por medio de la renuncia a los placeres del mundo. Los placeres de comer, por ejemplo, de tener una familia, o cualquier privilegio, de tener una propiedad, de tener propiedades, de tener algo propio. Se fueron a vivir a las cuevas en el desierto, a ayunar intensamente, a vivir de manera harapienta. Eran realmente muy exagerados, de autoflagelarse a sí mismo, con la finalidad de domesticar el espíritu, perdón, domesticar el cuerpo, de tal manera que el espíritu domine el cuerpo. Una de estas razones fue el ejemplo de la vida de los ascetas del Oriente. También el cese de la persecución. ¿Cómo se distinguía a los verdaderos cristianos antes de la persecución romana? Se distinguía, en la época de la persecución romana, se distinguían cuando entregaban o daban su vida por Cristo, cuando morían como mártires. Un mártir era un cristianismo que cualquier creyente
aspiraba. Era ya el máximo testimonio que alguien podía dar acerca de la fe cristiana, la muerte. Eran héroes de la fe. Pero como ahora ya no hay persecución, porque la iglesia se ha institucionalizado, ¿cómo demuestran ahora los cristianos su verdadera fe? Torturándose, autoflagelándose, yéndose al desierto a vivir solo o a vivir en comunidades, llevando una vida contemplativa, de devoción, de oración y de ayunos intensos. Porque cesa la persecución. Esos son los verdaderos cristianos entonces. Los verdaderos y auténticos cristianos no son los que viven en las ciudades, según el punto de vista monástico. No son los que tienen familia, los que se casan, los que tienen casas, propiedades. Esos son cristianos, para ellos son cristianos nominales, simpatizantes o cristianos de una consagración inferior. Así lo ven los monásticos, de una inferioridad de consagración o de santificación. Algunos también interpretaban las invasiones paganas como castigo de Dios por la impureza. Ellos dijeron, llegaron los germanos, los bárbaros a invadirnos, a destruir nuestras casas, a someternos, porque hemos abandonado la fidelidad a Dios como nuestros antiguos héroes y mártires cuando murieron bajo la persecución del Imperio Romano. Por tanto, se requiere un grupo de creyentes que mantengan la santidad, la consagración. Y por eso ellos se fueron al desierto, para mantener la pureza, la santidad en las iglesias. Hubieron también influencias paganas dentro de la congregación cristiana. ¿A qué se refiere estas influencias paganas? Personas que no recibían una buena educación, una buena formación cristiana, se hicieron cristianos, pero trasladaron su paganismo a la iglesia cristiana. Por eso que en algunas partes van a comenzar a venerar a los santos, por ejemplo, o a María. Bueno, después de un concilio, cuando se declaró la Teutocos, van a comenzar a dedicarle templos a la Teutocos, oraciones, rezos. Pero esto es normal, es frecuente. Cuando alguien no tiene una buena instrucción cristiana, va a arrastrar elementos del paganismo al cristianismo. Lo podemos ver, por ejemplo, en algunos hermanos que vienen del catolicismo romano, por ejemplo. Ya dejaron la Virgen, dejaron a los santos, dejaron una cruz también. Ellos veían la cruz como no un símbolo cristiano, nada más pegado a la pared, sino que lo veían como una especie de un talismán, como un fetiche, que tenían poderes para evitar que los espíritus ingresaran a mi casa. No, yo creo que eso pensarán los católicos romanos cuando ponen una cruz, una virgen en alguna parte por ahí. Pero después, cuando se hicieron cristianos evangélicos, ahora a la entrada de la casa ponen en un lugar especial una Biblia abierta en el Salmo 91, en algún salmo por ahí. ¿Y por qué abierta? Y justo ahí en la entrada lo sustituyeron por algún objeto cuando eran católicos romanos, como una especie de un talismán, porque si está la Biblia abierta acá y está el Salmo, el demonio va a entrar y va a decir, no, aquí hay evangélico, mejor me devuelvo y voy a molestar a otra casa. No sé qué va a hacer los hermanos, pero me refiero a que puede ocurrir eso, es normal. Cuando no tienen instrucciones cristianas, recuerde que ahora no hay mucho tiempo para preparar a los hermanos. Antes eran 3 años, ahora ya se evangeliza, se discipula en masa. Por lo tanto, muchos arrastran con elementos de la cultura antigua y lo permean el cristianismo, lo adaptan, se convierte en una religión sincrética. Por esa razón, algunos cristianos bien consagrados era intolerante la iglesia cristiana en las ciudades. Los líderes están corrompidos, los miembros de la iglesia están corrompidos, hay paganismo dentro de las iglesias, no se puede mantener la pureza doctrinaria, ni moral, ni espiritual. Por lo tanto, tomaron la decisión de irse al desierto y allí practicar la santidad y la consagración. Hubieron algunos problemas con los monjes. Uno de estos problemas fue el orgullo espiritual, por ejemplo. Se sentían superiores a los otros cristianos. Algo contradictorio, ¿eh? Porque se supone que se fueron a consagrar, a imitar a Jesucristo,
pero en esa misma búsqueda comenzaron a mirar con desprecio a los otros hermanos, a los otros cristianos. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos concluido esta parte. Si tiene alguna pregunta, anótela por ahí y a la segunda o alguna consulta o algo que aportar, lo menciono.